Era necesario quitarle el poder a la Iglesia. La Iglesia en ese momento era dueña de más de las 2/3 partes del territorio nacional, en terrenos que se llamaban bienes de manos muertas. Bienes de manos muertas porque no estaban en el comercio, ni siquiera pagaban impuestos. Y con esa riqueza, la Iglesia, desde luego, no podemos negar, sostenía hospitales, sostenía orfanatos, sostenía escuelas, etc. Pero también sostenía ejércitos para oponerse a los gobiernos que no convenían a sus intereses. Entonces, ¿cuál era el remedio? Quitarle ese poder. Quitarle ese poder. ¿Cómo? Para eso se dictó la ley de desamortización de bienes del clero. Quitarle esos bienes para que se vendiesen a cualquier particular que quisiera comprarlos. Quitarle esa riqueza para que la Iglesia se dedicara a su función, que es precisamente la evangelización, que es precisamente la religión propia. Bien. También consideró Juárez y el grupo de reformadores que estaban a su lado que era indispensable ahora definir ya no solo la libertad de cultos, era indispensable la separación de la Iglesia del Estado. Separar la Iglesia del Estado. Cada quien en su función y cada quien en lo que le correspondía. ¿Por qué hablo de la importancia de esto? Porque la Iglesia manejaba parte del poder del Estado y había veces que era más poderosa que el Estado. La Iglesia cobraba un impuesto, el diezmo, y por consiguiente el Estado tenía la obligación de prestarle la fuerza pública para que se cobrara ese impuesto. No es como ahora que llegamos y damos a la charolita lo que queremos y lo que podemos, no verá la Iglesia. Bien, entonces era dinero también que entraba a las arcas del pueblo. Por consiguiente, había que quitar eso también y se quitó. Se estableció, por otro lado, la secularización de muchos servicios públicos. Por ejemplo, el registro civil. No nos da pena decir que era verdad que la Iglesia manejaba todo lo que corresponde a nacimientos y a defunciones y que el Estado no tenía el servicio. Entonces, también en una ley de reforma se establece la ley del servicio que es indispensable. En la historia hay ejemplos precisamente de cuando quienes quisieron suprimir esa constitución de 1857 elaboraron el plan de Tacubaya y convocaron a los gobiernos de los estados madrileños. Benito Juárez tuvo que salir a Guanajuato en aquel inicio de ese periodo que dio por el país y por Centroamérica, y que finalmente, después del triunfo de la guerra de los 3 años, lo llevó de nuevo a la capital de la República a restablecer los poderes federales. Pero en esa época, cabe recordar, el Estado de Tabasco se pronunció a favor de la causa liberal que encabezaba el presidente Benito Juárez, siendo gobernador Victorino Dueñas del Estado de Tabasco. Y eso es algo que ha venido prevaleciendo entre los tabasqueños, esa corriente liberal. En este mismo mes vamos a celebrar el triunfo liberal precisamente frente a la invasión francesa, que fue también producto de esas luchas en esa época
entre dos bandos que han venido a través de la historia disputándose el poder, los conservadores y los liberales, y que afortunadamente en una gran medida considero que quienes enarbolamos el pensamiento liberal hemos podido ser triunfantes a lo largo de la historia de nuestro país.